Hola mis amados hermanos, Iglesia Cristiana La Promesa de nuestro Señor Jesucristo. Dios me los bendiga a todos. Espero que todos aquellos que nos puedan ver a través de este medio también sean edificados por la palabra del Señor y bajo el poder del Espíritu Santo. Quiero compartir este mensaje precioso de la palabra de Dios, porque a menudo se nos pregunta por qué siendo cristianos o hay cristianos que cometen pecados. Y esa es una de las grandes preguntas de la gente también allá afuera, que siendo cristiana una persona, ¿por qué cometen faltas o pecados? Igualmente vamos a ver allí a la luz de la palabra qué es lo que acontece o qué es lo que pasa, porque dice la palabra del Señor, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Quiero invitarlos a que vayamos allí a Romanos capítulo 8 y leemos desde el versículo número 1. Dice la palabra del Señor así: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La palabra es muy clara y dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Es muy claro que la palabra exhorta y habla y dice que es para todas aquellas personas que no andan, aquellos creyentes que no andan conforme a la carne. No hay condenación para aquellos siervos, hijos de Dios, que dice la palabra de Dios que no andan conforme a la carne, porque dice la palabra del Señor, sino conforme al Espíritu. Por eso toda persona que anda conforme al Espíritu no puede ser vituperada o no puede ser condenada. Gloria al Señor. Dice la palabra en el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Hay una ley que es la ley del Espíritu de vida. La ley del Espíritu de vida que opera en nosotros es la misma de la que Dios obró, Cristo nuestro Señor, esa ley que obró en la vida de Él cuando entregó su vida por nuestros pecados, cuando Él fue allí crucificado, cuando Él murió, cuando Él fue sepultado, pero también cuando resucitó. Ahora hay esta ley del Espíritu de vida porque hemos sido perdonados a través de Cristo, pero justificados también a través de su resurrección. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor así, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Lo que era imposible para la ley, porque aun cuando la ley es buena y es agradable y es la ley de Dios, allí dice la palabra, aquí está, que la ley no pudo liberar el corazón del hombre. La ley expuso y sacó a la luz toda maldad, todo pecado del hombre, pero no le pudo salvar. Y era imposible, dice aquí, para la ley salvar o justificar al hombre. ¿Cómo fuimos justificados nosotros? Nosotros fuimos justificados a través de la gracia, del amor inmerecido de Dios. Es lo que nos justificó a nosotros. Ese amor quedó demostrado en la cruz del Calvario. Allí el amor que Dios tuvo para con nosotros al enviar a su Hijo Jesucristo a morir por nuestras debilidades, por nuestros pecados. Gloria al Señor. Por eso dice Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora nos habla la palabra de Dios acerca de no andar conforme a la carne, de no vivir conforme a los rudimentos de la carne, lo que son las leyes y todas aquellas cosas, imposiciones, pero también para que nuestra carne, el pecado que mora en la carne, que vive en la carne, no domine sobre nuestra vida, no domine sobre nuestros miembros. Quiero que avancemos allí, dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es vivir en el Espíritu lo que Dios quiere para nosotros. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Ahora tenemos que entender y separar esto.
los que son de la carne, los hombres que no conocen a Dios, los hombres que no conocen a Cristo, que no le han entregado su vida a Jesucristo, que no han recibido a Cristo Jesús como su Señor y como su Salvador, siempre van a vivir en la carne. En cuanto su carne vive, están muertos en el Espíritu. Pero los que somos del Espíritu estamos vivos para Dios, pero como dice la palabra, muertos a nuestra carne. Muertos allí en nuestra carne. Dice la palabra del Señor así: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Es importante entender que también el caminar en el Espíritu es algo necesario. Es indispensable que verdaderamente el hombre de Dios camine en el Espíritu, pero también ahora dice la palabra que viva en el Espíritu. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros debemos vivir conforme al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, al Espíritu de Cristo, o sea, unidos en un mismo Espíritu. Dice la palabra, dice Dios que nosotros estamos unidos a Cristo. Una vez estamos unidos a Cristo, somos uno con Él. Y ese espíritu de vida, ese espíritu vivificante que es Cristo nuestro Señor, forma parte de nuestro espíritu, para que a través de ese poder del Espíritu Santo obre y opere en nuestra mente, para que podamos hacer morir todas las obras de la carne. Gloria al Señor. El versículo 10 dice: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Ahora vemos un cuerpo muerto, pero un espíritu vivo, vivificado. Eso es lo que debemos tener nosotros los cristianos, los creyentes, los hijos de Dios. Un espíritu que haya sido vivificado por el Espíritu de Dios, por el Espíritu de Cristo. Eso es lo que nosotros debemos vivir día a día. Pero así también entender que las obras, o sea, la naturaleza pecaminosa, la naturaleza carnal, debe estar muerta por el poder del Espíritu de Dios, por el poder del Espíritu Santo. Dice la palabra así: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo, la verdad, está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Ahora el poder del Espíritu de vida que operó en Cristo Jesús para resucitarle a los muertos, ese mismo poder que mora en nosotros ha hecho de nuestro espíritu un espíritu vivo. Pero también ese espíritu unido con nosotros vivifica como promesa nuestro cuerpo mortal por su espíritu que mora en nosotros. Así que, hermanos deudores, somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Nada le debemos a la carne, nada le debemos nosotros al pecado. Porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entendamos esto. Una de las cosas que Dios nos demanda a nosotros es hacer morir las obras de la carne. Nuevamente vuelvo y reitero acerca de que por qué se dice que siendo cristiano o creyente, siendo un hijo de Dios, todavía hay cosas en nuestra vida que no podemos dejar, que no podemos apartar de nuestras vidas, que no podemos separar de nuestras vidas. La razón es esta: porque no se ha entendido que hay que hacer morir obras de la carne, las obras de la carne. Dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Gloria al Señor. Ser guiado por el Espíritu es ser dirigido por Dios, es nosotros encaminarnos a aquella guianza del Espíritu, seguir
vivir en el Espíritu, vivir en Dios, escuchar la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo que mora, que vive en nosotros, en cada uno de nosotros. Quiero que miremos Romanos capítulo 6, gloria al Señor, bendito es el Señor. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Vean lo que dice, los que hemos muerto. ¿Sí ven que la palabra dice, hagan morir las obras de la carne? Los que hemos muerto al pecado. Cuando el pecado ya no reina en nosotros, podemos entender que ahora hemos muerto verdaderamente al pecado. ¿Cómo viviremos aún en él? Gloria al Señor. Quiero que antes de continuar acá con Romanos capítulo 6, veamos el capítulo 7, versículo 22. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Encontramos nosotros que la razón por la cual muchos cristianos o muchas personas están sujetas al pecado es esta. Dice, porque hay otra ley en mis miembros, hay una ley operando en cada ser humano. Es una ley que se llama la ley del pecado, también es de muerte. Así como hay una ley que se llama la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, hay una ley que se llama la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida está opuesta a la ley del pecado y la muerte, porque el Espíritu está en contra del pecado y la vida está en contra de la muerte. Por eso el apóstol dice aquí, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Muchos toman este texto bíblico para decir que estamos sujetos nuevamente al pecado y que vivimos en la carne al pecado. En la carne vivimos para el pecado, pero con la mente le servimos a Dios. Por eso les estoy leyendo allí lo que dice en Romanos capítulo 6, nuevamente volvamos. Gloria al Señor. Romanos 6, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? La gracia no es un don o algo que nos permita a nosotros pecar. Al contrario, la gracia de Dios nos libera del pecado. Es Cristo Jesús morando en nosotros quien nos aparta del pecado, quien nos liberó del pecado. Es su gracia, quien no, en realidad, nos permite pecar porque su amor es tan poderoso, su gracia es tan poderosa que no admite pecado. Y esta gracia que es el Espíritu de vida en Cristo Jesús morando en nosotros, ese poder de Dios que es la gracia de Dios obrando en nosotros, nos ha apartado de toda maldad, de todo pecado, porque en realidad nos ha llevado a la vida. Gloria al Señor. Vemos nosotros, quiero que avancemos en Romanos capítulo 6, gloria al Señor. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, mira esto, la gracia hace que nosotros estemos muertos al pecado. ¿Cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria de Dios Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El cuerpo de pecado es todo aquello que está en nuestros miembros, que insta y lleva, arrastra hacia cometer maldad, hacia cometer toda
transgresión contra el prójimo, contra Dios y contra nuestras propias vidas. Mire lo que dice la palabra. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. Versículo 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también, mire lo que dice, así también, de la misma manera como Cristo murió, ahora Dios nos lleva a nosotros a entender esto. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, vean lo que dice la palabra, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, en sus deseos, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Qué palabra tan poderosa, qué palabra tan grande esta, cuando vivimos bajo la gracia, bajo el poder de Dios, de la gracia de Dios, el amor de Dios, entendemos que nosotros estamos muertos verdaderamente al pecado. O sea que lo que dice allí en Romanos capítulo 7, versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. El apóstol está diciendo por Cristo, es que yo le doy gracias al Señor porque entendió la gracia de Dios. Dice, no justifiquemos el pecado con este texto bíblico como muchos lo hacen en la parte B que dice, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Entonces el cristiano encuentra quizá una justificación no real ni verdadera para cometer faltas y pecados, siendo que estamos leyendo que nosotros, dice, porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Gloria al Señor. Quiero que avancemos y vayamos a Colosenses. Gloria al Señor. Capítulo 3, versículo 5. Haced morir pues, esto Dios nos demanda, vean, es importante. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Mire lo que Dios nos pide que hagamos morir. Gloria al Señor, lo terrenal en nosotros. Quiero que lo entienda la iglesia. Impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia que son idolatrías. Todo esto hay que hacerlo morir en nosotros. La razón por la cual muchos cristianos viven en pecado es porque no han hecho morir esto en sus vidas. Aún siendo creyentes, aún siendo cristianos, aún teniendo el Espíritu Santo en sus corazones, no han hecho morir esto en sus vidas. Quiero que lo leamos y dice aquí, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, o sea, de los hombres terrenales, sobre los que practican estas cosas. El versículo 7 dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Ahora Dios nos dice, vivíamos en ellas, pero antes nos decía, hágalas morir. Debemos entender que como Cristo murió, así estas cosas deben de estar muertas, crucificadas. El hombre de pecado debe estar crucificado, esos deseos, esas concupiscencias, esos deseos de la carne. Todo eso tiene que morir en nosotros. Dice la palabra del Señor, gloria al Señor. Versículo 8, pero ahora dejad también vosotros, esto se deja, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. Todas estas cosas debemos dejarlas.
¿Cómo hacemos nosotros para dejar todas estas cosas? Entendiendo que vivimos bajo la gracia, no bajo la ley. La ley nos puede decir que no hagamos estas cosas, pero la ley no salva ni libera. Es la gracia la que aparta nuestras vidas del pecado, porque su gracia nos salvó, nos redimió. En Colosenses capítulo 2, versículo 8, ya para terminar, dice así: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Rudimentos del mundo y no según Cristo. Algunos dicen que para hacer morir, pastores muchas veces predican que para hacer morir todas estas cosas hay que hacer ayunos, hay que hacer ciertas obras, hay que someter la carne bajo ciertas condiciones, bajo ciertos parámetros humanos. Dice aquí: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, no según lo que Cristo hizo, no la obra de Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Padre, Hijo, Espíritu Santo está en Cristo. Y si nosotros estamos en Cristo, vivimos en Cristo, todo el poder de Dios está en nosotros. El poder de la vida, del Espíritu de vida. La ley del Espíritu de vida mora en nosotros. Por eso tenemos el poder para hacer morir todas estas cosas en nuestra vida, y tenemos el poder para dejar todas estas cosas, no con tradiciones y rudimentos que se nos enseñaron, ni obras humanas, cosas de hombres. Gloria al Señor. Dice aquí la palabra del Señor. Y versículo 10: y vosotros estáis completos en Él. Vean, hay plenitud en Cristo, completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. O sea que Cristo en nosotros nos dio poder y autoridad sobre todas las cosas que dominaban en nuestra carne. Todo lo que nos arrastraba a la ley del pecado y de la muerte. Todos esos principados, todas esas potestades, el poder del diablo fue anulado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Fue anulado. Lo que nos ataba, lo que nos ligaba, en Cristo Jesús fue todo esto abolido, destruido. En Él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Mira esto: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Gloria al Señor. Si Cristo ya triunfó sobre todas estas cosas que dominaban nuestra vida, esa ley de pecado, esa ley de muerte, eso que nos ataba y que ligaba nuestros corazones, que tenía nuestra mente cautiva, que obraba y operaba en nuestros miembros y nos llevaba arrastrados al pecado, esa esclavitud que había en nuestras vidas, dominio del poder del diablo sobre nuestras vidas, atados y ligados al enemigo, muertos en pecados. Todas esas cosas fueron destruidas en Cristo Jesús nuestro Señor, al anular todas estas cosas, todos estos decretos, todos estos ordenamientos, todas estas cosas, ley de pecado y de muerte, toda la ley de Moisés y todo aquello quedó clavado en la cruz del Calvario, para que nosotros no vivamos más conforme a la ley, sino que vivamos conforme al Espíritu de vida. La gracia de Dios nos salvó. La gracia de Dios nos dio vida eterna. La gracia de Dios es la única que puede operar en nuestros corazones. Queridos y amados hermanos, Dios me los bendiga. No vivimos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, y somos libres
por la gracia y el amor de Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Dios me los bendiga a todos y espero que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Medita en esta palabra cada día, cada momento, cada instante, y ruego a Dios y pido al Espíritu Santo del Señor que os enseñe toda la verdad. A libertad nos llamó nuestro Señor Jesucristo, como dice su palabra, para ya no ser esclavos de nadie. Dios me los bendiga, iglesia amada de nuestro Señor Jesucristo. Espero que todos estén bien, se encuentren bien de salud, y así que también en el nombre de nuestro Señor Jesucristo crezcamos en esa gracia, en su amor. Dios me los bendiga a todos. Amén y amén.